13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal, mis amigos? Permite que la luz de Jesús recién nacido ilumine tu vida, tu hogar y te llene de su amor y de su paz. Deja que la Navidad entre en tu corazón y te haga una persona mejor. Hoy estamos de fiesta en nuestra iglesia porque estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, esa familia de Nazaret compuesta por Jesús, María y José. Y qué importante es hoy, en medio de tanta crisis familiar que estamos viviendo, poder reflexionar en los valores de esta familia de Nazaret. Esa familia donde había ciertamente amor, donde había vida, donde había comunión. Que creo que son valores que hoy también nosotros tenemos que reflejar en el mundo de hoy. Si hay una institución que hoy está siendo amenazada, es la familia. Esa familia tradicional, diseñada por Dios. Recordemos que Dios mismo fue el que dijo: no está bien que el hombre esté solo. Sin embargo, aunque Dios la diseñó de una manera concreta, el mundo de hoy pareciera querer debilitar esa institución llamada la familia. El mundo de hoy pareciera querer redefinir lo que es la familia. Y como consecuencia de todo esto, estamos viendo muchas veces un caos en la sociedad. ¿Por qué? Porque si la familia es debilitada, entonces como resultado nuestra sociedad también se va a debilitar. Y es el caos que vemos hoy día en el mundo. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos hijos hoy día que están parando en las cárceles? ¿Por qué tanta separación? ¿Por qué tantos hijos que hoy día están naciendo simplemente de madres solteras? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantos jóvenes hoy día incluso están acabando con sus vidas? Una de las realidades que más me impresiona hoy día es, por ejemplo, el número de suicidios en personas jóvenes, básicamente adolescentes, muchos de ellos. ¿Saben por qué todo esto? Porque, vuelvo y repito, la familia está siendo amenazada constantemente, porque el enemigo está atacando nuestras familias. Yo pienso en tantos enemigos que hoy amenazan la familia. Pienso, por ejemplo, en el materialismo, que nos dice que tienes que tener más para poder ser más feliz. Y por eso estamos siempre buscando acumular más y más, porque creemos que si más acumulamos, entonces vamos a ser más felices. El problema es que en el proceso de acumular más, nos olvidamos de los demás, que es lo más importante. Nos olvidamos de crear y establecer relaciones con los miembros de nuestra familia. Otro enemigo que yo veo muy claro hoy día es el secularismo, que quiere enseñarnos a vivir sin Dios, sin religión. ¿Para qué Dios? No, Él no existe, Él no es importante. Y hoy día por eso vemos que Dios es el gran ausente en muchas de nuestras familias, y cuando Dios es un ausente, se sienten las consecuencias. El secularismo, mucho cuidado, está haciendo mucho daño, pero también yo pienso en otra gran amenaza: los medios de comunicación, que a través de películas, programas de televisión, a través de tantos juegos, están llevándonos a creer que los principios del Evangelio, que los principios de la palabra de Dios realmente no tienen cabida en la sociedad de hoy. Ellos, por el contrario, los medios de comunicación están procurando sembrar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, como también en nuestras familias, valores
que contradicen la verdad que Dios ha venido a traernos. Tenemos que tener mucho cuidado y empezar a enfrentar estos enemigos, estas amenazas con la palabra de Dios y sobre todo con la convicción de un Dios que ha nacido para estar con nosotros, de un Dios que acompaña a nuestras familias, de un Dios que quiere darle a nuestras familias solidez, estabilidad, seguridad. Y por eso es importante, hoy más que nunca, que miremos a la familia de Nazaret, que miremos hacia Nazaret y podamos encontrar allí, en esta familia hermosa, llena también de dificultades, de retos, de desafíos, pero que supieron salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, en medio de ellos. Qué importante es hoy empezar a trabajar por tener mejores familias. Hoy, tengo que decirlo con tristeza, cuando yo miro alrededor, lo que me encuentro es con un sinnúmero de familias bastante disfuncionales, familias tóxicas, sí, familias donde realmente nuestros hijos no están creciendo en un ambiente sano, no se le está dando a nuestros hijos los elementos, las herramientas que ellos necesitan para crecer de una manera sana, saludable, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que empezar a revisar cómo estamos viviendo en familia, cómo estamos educando a nuestros hijos. La familia es un regalo y la familia es mucho más que la suma de individualidades. La familia básicamente es un sistema dinámico de relaciones interpersonales y que existe ¿para qué? Para cubrir las necesidades materiales, físicas, emocionales, afectivas, espirituales que tienen sus miembros. Y qué hermoso es cuando de pronto nosotros crecemos en familias donde podemos encontrar ese regocijo, esa fortaleza, esa paz, ese apoyo, esa tolerancia, esa comprensión, el perdón, el amor. Qué importante es que nuestros hijos puedan crecer en un hogar donde conocen a Dios, donde Dios es importante, donde tenemos una relación vital con el Todopoderoso que ha nacido para estar con nosotros. Familias, hay que empezar a trabajar por tener familias más sólidas, más seguras, más estables. Tenemos que empezar a detectar lo que está amenazando la estabilidad de nuestras familias, lo que está robándonos la alegría de vivir en familia y empezar a construir familias como el Señor lo diseñó, como Dios lo quiso desde el principio de la creación. Hoy, en este contexto precisamente, la iglesia nos entrega el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, del 13 al 15, como también del 19 al 23. Y este Evangelio es muy impactante para mí y les voy a decir por qué. Recordemos que cuando los sabios de Oriente quisieron regresar a su tierra, fueron advertidos también por el ángel del Señor que no regresaran donde Herodes, porque Herodes tenía malas intenciones, quería matar al niño. Así que ellos regresaron a su tierra por otro camino, dice el Evangelio. Y es allí cuando comienza el Evangelio de hoy. El ángel se le apareció a José en sueños y le dice: José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó e hizo lo que el ángel le había dicho. Y dice la palabra de Dios algo que a mí siempre me impacta. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. En otras palabras, las circunstancias, podemos decir, la amenaza de Herodes forzó a José a levantarse y llevar su familia a un país extraño. Pero detrás de esa salida hacia Egipto se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. No hay casualidad. En Dios no hay casualidad. ¿Saben qué pasó cuando Herodes murió? El ángel se le apareció de nuevo a José y le dice en sueños: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. ¿Por qué? Porque ya han muerto los que querían matar al niño. Eso fue lo que hizo José. Y aquí viene algo muy especial. Dice la palabra de Dios que entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo, dice la palabra de Dios, de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Y al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Y esto sucedió, y aquí viene lo más lindo, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Qué interesante. José no fue a Nazaret por casualidad.
No, había un propósito. Quizás su intención era regresar a Belén, por muchas razones, porque era el camino más directo de Egipto a Israel, porque también era el lugar donde había nacido Jesús, como también era el lugar de David, donde había nacido David, y por supuesto, José procedía del linaje de David. Así que quizás lo más lógico era regresar a Belén, pero Dios tenía otro plan. Y cuando supo este hombre, José, que Arquelao estaba gobernando allí, se fue a la región de Galilea, donde gobernaba el hermano de Arquelao, Antipas, pero que no era tan cruel, tan malo como el hermano suyo, Arquelao. Aparentemente, esto fue cuestión de casualidad. No, en Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho y lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado el Nazareno. Date cuenta. Muchas veces en la vida, Dios permite que tengamos que pasar por momentos muy dolorosos. Yo pienso que para José salir de su tierra e ir a un país extraño, donde hablaban un idioma que él no conocía, donde tenían costumbres muy diferentes a las suyas, y tener que regresar luego a su tierra con otros planes que ya él tenía en mente, a lo mejor no fue tan fácil. Pero ¿sabes una cosa? Dios tenía otro plan, Dios tenía otro propósito, y todo sucedió para que se cumpliera el propósito de Dios. Hoy quiero decirte, tu vida no es casualidad, tu vida tiene un propósito. Desde antes de que tú nacieras, ya Dios te conocía. Más aún, ya Dios te había elegido, te había escogido desde antes de crear el mundo. Ya Dios tenía un plan para contigo. Y lo más importante y lo más lindo que nos puede pasar en la vida es encontrar el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y este propósito lo encontramos a través de la relación personal que tengamos con Cristo Jesús, que ha nacido en Belén para ser nuestro Señor, para ser nuestro Salvador. En la medida en que conozcamos su palabra, en la medida en que lo escuchemos a Él, en la medida en que dejemos que Dios nos hable por medio de su Santo Espíritu. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas, lo que ya Dios había dicho. Todo obedece a la voluntad de Dios. En medio de tus circunstancias más dolorosas, más tristes, más difíciles que tengas que enfrentar en la vida, o que a lo mejor estés enfrentando hoy, siempre recuerda, en Dios no existen casualidades, solo propósitos. Y hay un propósito de Dios en eso que hoy estás viviendo. Hay un propósito de Dios detrás de esa realidad que hoy estás enfrentando. Hay un propósito de Dios detrás quizás de esa enfermedad que a lo mejor hoy estás luchando contra ella. Hay un propósito de Dios detrás de esa soledad en la cual hoy quizás te encuentras. Hay un propósito de Dios quizás detrás de ese desempleo en el cual has caído. Hay un propósito de Dios detrás de cada situación en tu vida. Lo importante es aprender a creer, aprender a confiar y aprender a caminar guiados por Dios, sabiendo que Él está en control absolutamente de todo y que en Él no existen casualidades, solo propósitos, y buenos propósitos para con cada uno de sus hijos, que somos nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios levante nuestras familias en poder, en victoria, que nuestras familias podamos vivir siempre en amor, con vida y en comunión. Que aprendamos a vivir en familias donde Dios está presente, donde está presente el perdón, la tolerancia, el cariño, el afecto, donde nos escuchamos unos a otros, donde procuramos hacer todo por agradar a los otros, de tal forma que podamos tener una buena convivencia. Pidámosle a Dios que nos permita vivir en familias donde tengamos buena comunión los unos con los otros, donde haya respeto y sobre todo, donde haya afecto, donde haya amor y donde Dios siempre esté presente. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos
Qué grande de la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.